Muy buenas noches a todos. Les saludo de parte de los maestros de la Escuela Bíblica de nuestra Iglesia Comunidad Cristiana de Cartagena. Estoy muy alegre de poder seguir compartiendo este espacio con todos ustedes y dar inicio a un nuevo tema. Muy agradecida con la fidelidad de Dios por lo que fue el libro Viviendo con Integridad y Sabiduría, pero es momento de pasar, de seguir aprendiendo con algo nuevo y vamos a seguir con el enfoque del estudio de la Biblia. Y quiero hoy compartirles lo que será un resumen de lo que estuvimos viendo y una introducción de lo que va a ser nuestro nuevo tema, que es el estudio del Antiguo Testamento, de los libros que componen el Antiguo Testamento, iniciando por el Pentateuco. Así que estoy muy feliz de poder iniciar un nuevo tema que sé que va a ser de mucha edificación para todos ustedes. Vamos a orar primeramente. Señor amado, te damos gracias por todo lo que has hecho y todo lo que tú has permitido en este tiempo. Gracias por este espacio de la escuela bíblica, porque a pesar de todas las dificultades que hemos estado teniendo en estos últimos tiempos, Señor, tú has sido fiel y nos has permitido tener este espacio de estudio, de crecimiento espiritual, de edificación para la iglesia. Ayúdanos a apreciarlo, ayúdanos a absorber todas las enseñanzas que tú tienes para nosotros, a compartirlos con nuestros hermanos, Señor. Y te pido que en esta noche seas tú hablando al corazón de todos los que se están conectando, de todos los que van a escuchar esta escuela, que sea de bendición para sus vidas. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Muy bien, mis hermanos. Como les decía, vamos a estar en el estudio del Pentateuco y me alegra mucho poder compartir este momento y este espacio con todos ustedes. Y es que en nuestra rotación del estudio bíblico nos corresponde, como les dije, el estudio de la Biblia, siendo ella el único libro que tenemos que comprender. Habiendo el pecado dañado el testimonio de la creación y destruido la capacidad para el hombre de interpretarlo, Dios tuvo que revelarse de alguna manera, de una manera que fuera clara y que fuera específica. Aunque Pablo en Romanos dice que el hombre no tiene excusa para no poder ver a Dios en la creación, también reconoce que ya no hay nadie quien lo busque. Por esto, Dios escogió a uno de sus fieles para que pudiera escribir las palabras para su pueblo. Y de esta manera el pueblo de Dios llega a entender la misión y el misterio y el ministerio de Dios entre los hombres. Y así también los hijos de Dios podemos llegar a un conocimiento más amplio de quién es nuestro Dios. Y esta revelación especial llega a nuestras vidas a través de ¿quién? A través de Jesucristo, quien es el autor y consumador de la fe y quien es el creador. Como dice Juan 1, Él es el verbo y por Él fueron creadas, por Él y en Él fueron creadas todas las cosas. Él es el medio de nuestra salvación y la forma más completa de la autorrevelación de nuestro Dios. Hebreos 1, del 1 al 2 dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. En estos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. La Biblia, como revelación especial, es un largo y divino testimonio en cuanto al Hijo de Dios, su misión en y en nosotros. En el Antiguo Testamento, desde el principio del pacto de Dios con el hombre, Dios ha pedido que algunos hombres escriban estas palabras para todo su pueblo. En cuanto a la ley, Dios le dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Eso está en Éxodo 34, 27. Estas palabras siempre han sido las que han definido la relación entre Dios y su pueblo. Después de esto le dijo, después de haberle dicho estas cosas a Moisés, también vemos que habló a los profetas como a Isaías, que le dijo, ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístralas en un libro para que quede hasta el día postrero eternamente y para siempre. Isaías 38. Se puede ver que Dios dio su palabra para escribirla.
como dice en estos versículos que leímos y en otros que están en la Biblia, y para que la podamos, ¿qué? Recordar, dice, ve, escríbela, que estén siempre delante. Hay un pasaje que dice, tatúalas en tu corazón, o sea, guárdalas, grábalas en tu corazón, ponlas en tu dintel, que es la entrada de las casas. Entonces, el propósito del Señor era que estas palabras sirvieran como guía para su pueblo. Lo que tenemos en el Antiguo Testamento, entonces, son los escritos recibidos primeramente por el pueblo de Israel y luego por la iglesia, como la palabra verdadera de Dios. Entonces, Dios usó a los autores para poderse comunicar con su pueblo. Dios escogió a estos autores, tales ellos los escoge y Dios no olvida las personalidades de estos hombres. Dios usa sus personalidades, sus situaciones para poderse revelar al pueblo. Entonces, la situación y la personalidad de los autores de los libros también son muy importantes porque nos van a ayudar a entender y a aplicar el mensaje de Dios en nuestra vida. Recuerde que la palabra de Dios es inspirada por él, dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces la Biblia no es un libro con muchos temas distintos y con muchas historias diferentes. La Biblia contiene una sola historia. Lleva un solo tema. La historia es la de su salvación y el tema es el amor de Dios hacia el hombre. Grábeselo. La Biblia tiene una sola historia y un solo tema. La historia de la salvación y el tema del amor de Dios hacia los hombres. Entonces, sabiendo la importancia que tiene la Biblia para cada uno de nosotros, que incluso es ese guía, ese camino, esa lámpara a nuestros pies, damos entonces el primer paso para saber cómo estudiarla y cómo entenderla. Hay algunas personas que dicen que la interpretación no es necesaria. Lo único que necesitan, según ellos, pues es la fe, y claramente necesitamos la fe. Dios lo dice y nosotros lo creemos. Hay mucha verdad en ello. Yo también creo que lo que Dios dice lo tenemos que creer. Pero eso no necesariamente resuelve el problema, resuelve el asunto. Aunque muchos niegan la importancia de la interpretación, todos interpretamos. Todo el tiempo estamos interpretando. El que dice que cree algo sin interpretaciones humanas está diciendo mentiras. Por ser seres humanos, nosotros, por naturaleza, interpretamos todo lo que vemos y todo lo que leemos. No hay nada que suceda que se escape de nuestra interpretación. Y somos así porque fuimos formados y porque somos formados y estamos impresionados por nuestro ambiente, por nuestra cultura. Respondemos en cierta manera a ciertas cosas en la vida porque así responden las personas que conocemos. Nuestra cultura, entonces, nos enseña cómo procesar la información que nos llega. En otra época, la gente pensaba muy diferente a la de hoy. Aún hoy, dentro de las distintas culturas, el hombre no percibe igual las cosas. Hay que entender esto para entender lo que una persona de otra cultura o de otro tiempo dice o quiso decir. Y esto sencillamente se llama interpretación. Por ello, es de vital importancia estudiar y conocer el contexto y el contenido de la Biblia, siendo el contexto entendido como el ambiente histórico y cultural en el que se escribió cada libro de la Biblia. No es tan difícil hacer que la Biblia diga lo que uno quiera si uno no respeta el contenido ni la intención original. Y lo lamentable de todo esto es que esto sucede con mucha frecuencia en la Iglesia de Dios. Hay muchos mensajes que contienen un buen consejo, pero que a la vez son abusadores del texto. O sea, en vez de predicar lo que el texto dice, utilizan el texto para predicar lo que ellos quieren decir. Y eso lo vemos en nuestra cotidianidad. Entonces, cuando la relación entre la intención original y el sermón está rota, estamos ya en un camino muy peligroso y vamos andando sin manera de refrenarnos. Vamos en un camino sin freno y nos llevamos lo que sea por delante. El contexto bíblico influye el mensaje. Para comprender algún versículo de la Biblia, debemos leer el contexto. No estamos hablando de unos pocos versículos, porque para poder entender estos pocos versículos hay que leer el capítulo en el que se encuentra. Y para comprender el capítulo hay muchas veces que leer el libro entero.
Y aún para comprender el libro, hay que tener en mente cuál es el mensaje de la Biblia entera. Lo que hablábamos, cuál es el tema y cuál es la historia que nos está contando en la Biblia. Por ejemplo, para nosotros poder entender 1 Corintios 13, hay que entender lo que Pablo está haciendo en toda la carta a los Corintios. Y la única manera de proteger el mensaje de Dios en la Biblia es respetando su contexto. El principio de mayor importancia es este, y es que las escrituras deben ser interpretadas por las mismas escrituras. La Biblia es su propio intérprete. Con este concepto, lo que se quiere decir es que la Biblia es un libro integrado, con un solo propósito, como dice Juan 20:31, que la Biblia no se contradice. En lugares donde hay diferencias y contradicciones aparentes de la Biblia, tenemos que profundizar nuestro conocimiento en dichos pasajes y en dichos contextos hasta poder entender cómo se apoyan. Y cuando lo hacemos, veremos que cualquier cosa que la Biblia dice se puede interpretar a través de otro texto bíblico. La Biblia es su propio intérprete. Entonces, lo que acabamos de mencionar es el resumen de lo que hemos estado estudiando en la escuela bíblica hasta hoy en el enfoque del estudio de la Biblia. Fue un corto paseo, muy corto, porque fueron muchos estudios y como los que estuvieron presentes se pudieron dar cuenta que traté de resumirlo de lo que hemos visto sobre la Biblia. Y finalmente nuestro estudio ha llegado al punto de estudiar cada libro de la Biblia, cada libro que la conforman, con el fin de poder aplicar hoy el mensaje que está consignado en ella a través del estudio de estos libros. Iniciaremos con los libros del Antiguo Testamento, que tiene 39 libros divididos en las siguientes categorías. Pentateuco, que está conformado por Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, que son los libros que vamos a estar estudiando en principio. Luego los históricos, Josué, Jueces, Ruth, Samuel, Reyes, Crónicas, los libros, Esdras, Nehemías, Esther. Los poéticos, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, y los profetas que se dividen para un mayor entendimiento en mayores y menores, que son Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Los menores, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Entonces vamos a iniciar, como les dije, con esto, con el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia y que están compuestos por narraciones y leyes. Por ejemplo, el libro de Génesis es supremamente indispensable para poder entender los demás libros de la Biblia. En el Génesis tenemos la base de todo, la base de la creación, del pecado, de la salvación del hombre. Por medio de Génesis podemos entender de dónde venimos y para dónde vamos. Para estudiar y entender el Pentateuco, tenemos que dominar tanto los primeros capítulos de Génesis como los últimos de Deuteronomio, porque en ellos encontramos la llave del Antiguo Testamento. Y como les decía, en libros como Génesis podemos encontrar respuestas a las preguntas del mundo, como de dónde venimos, por qué existe tanto sufrimiento en el mundo, qué pasó, si Dios es tan bueno, ¿por qué el hombre sufre? Esas preguntas pueden encontrar respuesta en el estudio de los primeros libros de la Biblia. En los libros históricos, que será visto después, vamos a estar viendo todo lo que pasó con el pueblo de Israel, cómo se conformó, todas las narraciones históricas tienen un propósito muy práctico, fueron escritas con la finalidad de que el pueblo de Dios respondiera con cambios en su vida a través de la predicación que está contenida en ellos. Vamos a ver los eventos recordados, vamos a ver que estos eventos tienen siempre algo que ver con el pacto de Dios, con el hombre, y estos eventos que vemos en estos libros, vamos a ver la fidelidad de Dios con sus promesas, cómo lo que Dios promete lo cumple, y lo vamos a ver reflejado con estos libros y la obra grandísima que Dios
hace en el pueblo, en su pueblo escogido. En los libros poéticos, ya entonces vamos a encontrar más sabiduría, vamos a encontrar, por ejemplo, los salmos, que son poemas hechos oraciones que se dirigen hacia Dios, donde muchos de ellos el propósito es enseñarnos a orar. En ellos vamos a ver cómo el hombre levanta oración de alabanza, oración de gratitud, de alegría. También el hombre va delante de Dios llevando sus frustraciones, sus clamores, sus lamentos. Y si queremos mejorar nuestra vida de oración, creo que el libro de Salmos nos puede ayudar muchísimo. Y los demás libros como Proverbios, Eclesiastés, Cantares, nos ofrecen ya consejos y observaciones en cuanto a la vida humana. Fíjense, ahí es donde está que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, que está en Proverbios 1:7. Y vamos a empezar a conocernos a nosotros mismos. Y la sabiduría del Antiguo Testamento es un buen comienzo para todos en nuestro camino hacia una mejor relación con Dios y con las personas que nos rodean. En los profetas vamos a estar siguiendo el hilo de la historia de la salvación. En el intercambio entre Dios y su pueblo, vamos a ver que la mayoría de las profecías que están registradas ya se cumplieron en Cristo Jesús. Muchas de esas profecías ya pasaron, ya se cumplieron, y lo que tenemos es que aplicar esa palabra de Dios en cualquier situación que se asemeja a nuestra vida. Por ejemplo, Amós profetiza contra el abuso de los pobres. Entonces tenemos que examinar en nuestra vida si este tema se da, en qué contexto y cómo podemos aplicar esas enseñanzas que hay en estos libros. Los profetas son signos en este camino que marcan el progreso de Dios en su plan de salvación. Veamos cómo el Antiguo Testamento tiene muchas cosas que ofrecernos. Y espero que usted siga leyendo la palabra de Dios y ahora más que nunca se dedique a su lectura. Es el deseo de la iglesia, es el deseo de nosotros como maestros, que este estudio les ayude a ver la necesidad de escudriñar la palabra de Dios. La Biblia es un tesoro sin precio. Hay que tratarla con mucho cuidado. Así que yo le invito a que se monte a este bus del estudio del Antiguo Testamento, que como les dije, vamos a empezar con el Pentateuco, que nos acompañe en este paseo y no solo lo haga, sino que usted pueda disfrutar el recorrido que vamos a tener y que Dios pueda traer luz a su vida, que le ayude a construir mejores estudios bíblicos. Y lo único que me resta por decirles es una sola cosa, y es esta. Perdón. Lea la Biblia. No hay nada que pueda sustituir la lectura bíblica. Tenemos muchas herramientas como Biblias de estudios, libros de interpretación, diccionarios, en fin, comentarios. Tenemos muchas herramientas que nos van a ayudar a poder contextualizarnos y a tener una mejor interpretación. Pero definitivamente el libro que usted debe leer sin duda alguna es la Biblia. Si su propósito es entender y aplicar la enseñanza bíblica, su lectura es indispensable. Que el Señor le bendiga mucho, mis hermanos. Le doy gracias a Dios que nos ha permitido tener este espacio, este tiempo. Les invito a que sigan conectados con nuestras enseñanzas, que a partir del próximo viernes vamos a dar inicio formal. Esto fue solo una abreboca, una introducción. Así que le invito a que se conecte a la misma hora, los viernes, a partir de las 7 de la noche, y que esté conectado con todo el contenido de nuestra iglesia y en nuestra página icctg.com. Que Dios les bendiga, que tengan una buena noche y chao.